Maná, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. La vida va y la vida viene y no se detiene, tampoco se entretiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. ¿A dónde vas, sardinerito? Después de haber llorado tanto, ¿a dónde vas, sardinerito? Después de haber llorado tanto, a recoger flores bonitas que yo he regado con mi llanto, a recoger flores bonitas que yo he regado con mi llanto. Este jardinero sabe que hasta las lágrimas hay que sacarle provecho. Sonríe, que Dios te ama. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. ¿A dónde va ese caminante que ya camina con retraso? ¿A dónde va ese caminante que ya camina con retraso? Él va a buscar caminos nuevos, porque aún le quedan muchos pasos. Él va a buscar caminos nuevos, porque aún le quedan muchos pasos. Este caminante sabe que si nació para andar, aún le quedan muchos caminos por recorrer. Sigue adelante, que la vida no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. Hola amigos de Maná, para todos ustedes lo mejor, un feliz día, Dios los llene de paz y Dios los llene de felicidad. Les habla el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Comencemos esta reflexión orando y dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Oh Dios, la vida me premia y tú a través de la vida con un nuevo día de vida, con un día bonito, con un día extraordinario. Este don maravilloso de la vida, este don extraordinario de la vida. Te lo agradezco. Te agradezco este don. Te agradezco que nuevamente me des la oportunidad de abrir los ojos y de buscar cosas nuevas en la vida. Bendito seas por siempre, Señor. Más lindo es cuando ya se va. Él sabe que la noche es larga, pero pronto amanecerá. Él sabe que la noche es larga, pero pronto amanecerá. Y es que por muy larga que sea la noche, siempre llega el amanecer. Hoy es un nuevo día para ti. Sonríe y vívelo con palabras y pensamientos positivos. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se
Amigos, hace días recibí un mensaje, una pregunta de una persona por el Facebook. Padre John Mario, ¿puede la tecnología cambiar mi relación con Dios? ¿Es buena la tecnología? ¿Es mala la tecnología? Esto de los computadores, del Facebook, de los teléfonos inteligentes, de los televisores inteligentes. ¿Es bueno o malo? ¿Eso puede cambiar mi relación con Dios? Porque me parece, dijo una expresión así, que es una obra del mal para distraer al pueblo, para alejar a las personas de Dios, para alejar a las personas de Dios. Me parece que es algo malo, perverso. Bueno, hasta puede haber personas que se rían de este comentario, pero ¿saben que no? Me parece serio e interesante. Además, toda preocupación humana merece la atención. No podemos decir que es una preocupación estúpida, no, porque toda preocupación humana merece nuestra atención. Yo quisiera recordarle a esta persona un texto del Evangelio de San Marcos, donde en el capítulo 4, versículo 1 dice: otra vez Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Si ustedes tuvieran una Biblia Dios habla hoy en la mano, verían lo que yo estoy viendo. Esta Biblia Dios habla hoy que yo tengo en la mano tiene unas ilustraciones, unos dibujitos muy bellos. Y se ve en la ilustración a este versículo, Jesús sentado en una pequeña barca a unos cuantos metros del lago, de la orilla del lago, y una gran multitud sentada escuchándolo. Inclusive yo molestando un poco, tengo una de las personas con las que yo me identifico en su actitud, y le he pintado y pongo JM, John Mario. O sea, yo soy uno de esos que estoy ahí. Pero me llama la atención, ¿y a qué viene pues esto, Padre? Me llama la atención que Jesús se sube a una barca y desde esa barca le habla a la multitud. Le habla en parábolas. Utiliza un lenguaje verbal. Y muchos, cuando me he dedicado a leer libros que hablan de impacte con sus discursos, como las charlas TED, cómo hacer una charla impactante, un mensaje impactante, y muchos de ellos dicen que hay que contar historias de vida, historias vitales, como esta que hace Jesús. Él hablaba con parábolas. Pero yo no me quiero referir al contenido, sino que me quiero referir a la técnica. Jesús se monta en una barca y desde el lago se dirige a la multitud. Esa era su técnica. Esa era su tecnología. Tenía una voz fuerte, seguramente. Bueno, el lago muchas veces no es tan fuerte como el mar. Pero era muy sencillo y esa era su técnica, ¿sí? Esa era su tecnología. Hablar desde una barca y la gente sentada. Lo que quiere decir que Jesús, para llegar a la multitud, utilizó una técnica, utilizó un recurso. Y el recurso fue sentarse
en una barca, tenían que construir una barca y hablar desde allí. Bueno, la multitud no sabemos de cuántos pueden ser. El dibujo en la Biblia, Dios habla hoy, pues yo veo ahí como cientos, probablemente no eran cientos, probablemente era unas cuantas decenas de personas. Pero Jesús utilizaba una técnica. Y pues si vemos a Pablo utilizaba la técnica de su época. ¿Cuáles eran las técnicas de su época? Las cartas. ¿Qué hombre para escribir? ¿Qué hombre para dedicarse a escribir? Ustedes saben lo que es escribir todas esas cartas de San Pablo, algunas de ellas en la cárcel, escritas en la cárcel, lo que era escribir una carta de estas. Es probable inclusive que algunas se hayan perdido. Pero Pablo utilizaba la técnica de su época, que era el género epistolar, las cartas. Y esto implicaba tiempo, implicaba mucho tiempo. Estoy recordando a Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que para evangelizar a las personas de su época, se inventó lo que llamamos el pesebre. En algunos lugares lo llaman el nacimiento. Y era que en la época de Francisco de Asís estaba muy desarrollado la técnica teatral. El teatro fue la forma como fue el YouTube de su época. Era la forma como se llegaba a una gran multitud, sugiriendo mentalmente, intelectualmente muchas cosas. Y Francisco de Asís se inventa un pesebre, un burrito, un asno, un niño, una mujer, un hombre, y representaban el pesebre, el lugar donde nació Jesús. Y eso impactó tanto que aún hoy, 11, 12 siglos después, todavía nosotros seguimos haciendo un pesebre. Fue un recurso técnico exitoso. Pero quiero recordar también a San Juan Eudes, el fundador de los eudistas. Este hombre que viajaba por todas partes, que vivió 79 años, pero que escribió 18 tomos en su vida. 18 tomos. A mí me ha tocado escribir algunos libros, y lo que es escribir un libro, por Dios. Y San Juan Eudes escribía un libro. Escribió 18, no escribió uno, escribió 18. En su época, en el siglo XVII, hace más de 300 años. Y entonces, la tinta, el papel, esa era su técnica. ¿A dónde voy con esta historia de Jesús, de Pablo, de Francisco de Asís, de San Juan Eudes? ¿A dónde voy con esto? A que todos ellos han utilizado las técnicas y la tecnología de su época. Vengamos un poco más reciente. El minuto de Dios. El padre Rafael García Herreros se empeñó en hablar por radio, y de ahí viene el programa El Minuto de Dios y todo lo que es el programa espiritual y social El Minuto de Dios. Pero se empeñó en hablar por radio y televisión, y tuvo la intuición, cuando empezó a surgir la radio y la televisión en Colombia, de pedir que le dejaran hablar un minuto por la radio, por la televisión, para hablar de Dios. ¿Y cómo se va a llamar? Pues ¿cómo es un minuto? El Minuto de Dios. Y hoy el programa Minuto de Dios de televisión, que después del padre Rafael García Herreros lo ha continuado el sacerdote eudista Diego Jaramillo, es quizás el programa de televisión más viejo del mundo. Debería estar en los Guinness Records. Se utilizó
la técnica de su época. Entonces, cuando una persona me pregunta a mí, ¿la técnica es mala? Yo le digo, no. ¿Tienes WhatsApp? Le pregunté. Sí, padre. Pues entonces te voy a enviar por WhatsApp mi reflexión. Ah, pero es que en WhatsApp mandan mucha porquería. Sí, pero yo no te voy a mandar porquería. Jesús lo decía, lo malo no es lo que entra, lo malo es lo que sale. Lo malo no son las cosas, lo malo es la utilización que hacemos de las cosas. El Minuto de Dios, que tiene 5 o 6 emisoras en Colombia. Radio María tiene ¿cuántas emisoras en el mundo? Y esas emisoras transmiten el evangelio, el mensaje de Jesús, de la iglesia, espiritualidad bellísima. El Minuto de Dios, Radio María y otras y otras. Entonces no se está haciendo ningún mal, se está haciendo un gran bien. ¿A que eso está cambiando mi relación con Dios? Tal vez sí, pero puedo utilizarlo para bien. Cuando me ha tocado dirigir estaciones de radio del Minuto de Dios y otras, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, Colombia, pues es llegar a miles. Recuerdo que una vez tuvimos en una ciudad dificultades para transmitíamos la misa que hacía el señor obispo desde la catedral metropolitana. Y entonces empezamos a tener dificultades, que el sacristán no conectaba a tiempo el equipo, que había que trabajar mucho, que poner un cable, que entonces era un poco más de tiempo de trabajo, eran 10 minutos más. Pero cuando hay pereza, 10 minutos más es mucho. O cuando hay negligencia. Entonces nos dijeron, no vamos a transmitir más la misa del Minuto de Dios desde la catedral porque implica más trabajo, porque yo no sé qué. Bueno, yo fui a hablar con el obispo un domingo. Y le dije al terminar la misa, le dije, Monseñor, ¿cuánta gente hay en su misa? Y me dijeron, pues unas 200 personas. Bueno, a los días le llamo y le digo, yo sé que había 200 personas en la misa, pero escuchando esa misa suya, ese sermón suyo, había 60,000 personas. Calculamos que en ese momento, a esa hora de la mañana, había 60,000 personas escuchando ese mensaje. Por lo tanto, habían 200 personas allí presentes, algunas de ellas durmiendo por la manera como estaban tocando la música y el órgano y la manera un poco pesada de la misa. Pero habían 60,000 personas en el campo, lavando el carro, viajando, descansando un domingo, escuchando esa reflexión del señor obispo. Y le dije, Monseñor, vale la pena que el sacristán llegue 15 minutos antes para que se beneficien 60,000 personas. Tiene usted razón, Padre John Mario. Lo haré madrugar un poco más. El sacristán después no me miraba con muy buenos ojos, porque a él no le interesaba evangelizar, le interesaba cumplir. Pero realmente la tecnología sí puede cambiar mi relación con Dios, pero Dios nos está sorprendiendo a través de la tecnología. Y cuando hablamos de WhatsApp, de Facebook, mucha gente dice que esas son obras de Satanás. Y yo le escuché una vez a un sacerdote en un congreso decir que esas eran obras de Satanás. Al final le dieron su paquete de predicaciones en CD, en audio, en video. Y yo le digo, mira, 2,000, 3,000 personas compraron estos CDs. Pues lo llevarán a lugares que tú ni sospechas. No es una obra de Satanás, es una obra de Dios. De tal manera, hermanos, que yo creo que la tecnología sí está cambiando mi relación con Dios, pero es una maravilla, es una belleza. Y creo que
esto de que haya videos de gente que trata mal a otra, de que se ponen en YouTube, yo creo que nos está haciendo llegar a una fe también un poco más auténtica, a una fe un poco más sencilla, a una fe un poco más seria, a una fe un poco más de testimonio, a una fe un poco más sólida. No sé, tal vez, porque no lo piensa. Quizás es verdad. Quizás podemos llegar a una fe un poco más sólida. Quizás podemos llegar a una fe un poco más firme. ¿No lo cree? Quizás, ¿no? Entonces, dejemos de satanizar todas las realidades. Dejemos de ponerlo todo en un ámbito de perversión. Dejemos de ponerlo todo en un ámbito de maldad, porque quizás no hay maldad. Quizás se puede hacer mucho bien con todo esto. Quizás se puede realizar mucho bien con todas estas obras. Quizás se puede realizar mucho. Ahora mismo, yo estoy grabando este programa en un pequeño estudio que tengo en mi casa, pero está pasándose este programa en más de 25 emisoras católicas en América Latina y algunas en Estados Unidos. Entonces, y yo lo estoy grabando de pie en mi pequeño estudio en mi casa, con unas 3 o 4 máquinas que he podido adquirir por gracia de Dios y haciendo bien a la gente con esto. Por lo tanto, quizás a los católicos lo que nos falta es ser un poco más osados y dejar de ver maldad en todas partes donde no la hay y empezar a mirar tantas cosas buenas que se puede hacer. No te quedes callado, haz el bien. No te quedes ensimismado, haz el bien. No te quedes contemplando las cosas y viendo que todo es malo, que todo es perverso, haz el bien. No te quedes paralizado con las situaciones de la vida, haz el bien. Y ya, es hora, empieza ya mismo, en este instante, ¿qué puedes hacer por el bien de los demás a través de los diferentes medios de comunicación y de tecnología? Yo quisiera, hermanos, que termináramos esta reflexión pidiéndole al Señor audacia. Quisiera levantar mis manos en este momento y decir, Espíritu Santo, dame audacia. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, ábreme caminos nuevos. Espíritu Santo, no dejes que mi iglesia católica se encierre en sí misma. Espíritu Santo, no permitas que mi vida espiritual se deteriore. Espíritu Santo, no permitas que yo sea una persona que pierda la esperanza. Espíritu Santo, lléname de alegría, dame creatividad, danos creatividad para hacer cosas nuevas. Espíritu Santo, bendícenos. Espíritu Santo, muéstranos caminos de novedad. Ayúdanos a aventurar la vida. Ayúdanos a hacer cosas nuevas. Ayúdanos a encontrar caminos nuevos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ábrenos caminos nuevos. Ábrenos caminos de novedad en la vida. Bien, hermanos, llegamos al final de este programa y de esta reflexión. Espero que les haya servido un poquitico y que les ayude un poquitico a encontrar caminos nuevos, caminos que Dios quiere para nosotros. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista del Minuto de Dios. Y pueden encontrar mis reflexiones en el Facebook, Padre John Mario, o en el canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Dos medios gratuitos, que es lo mejor, para poder aprender de la palabra de Dios y aprender a reflexionar sobre la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz y que Dios llene su alegría de felicidad. Alabado sea Jesucristo. Surgirá un mundo nuevo levantado por
fuerza del amor, hecho por hombres con el corazón abierto al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón y su justicia el amor, por la fuerza de su fe en el Señor. Surgirá un mundo nuevo levantado por la fuerza del amor, hecho por hombres con el corazón abierto al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón y su justicia el amor, por la fuerza de su fe en el Señor. Un solo Dios nos reúne en su paz, derribando las murallas con que fuimos separados. Un solo bautismo, una misma fe, por su cruz Él ha vencido a la muerte. Ha creado en sí mismo un hombre nuevo. Surgirá un mundo nuevo levantado por la fuerza del amor, hecho por hombres con el corazón abierto al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón y su justicia el amor, por la fuerza de su fe en el Señor. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo.